Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la presentación de huesos. Saber presentar un hueso es una de las características importantes y los conocimientos básicos que vamos a necesitar, al menos para el primer parcial de anatomía, que es el parcial de locomotor. Para entender cómo empezar a presentar un hueso, es importante que entendamos que los huesos se van a clasificar por su forma y su función. Entonces podemos encontrar huesos largos, huesos planos, huesos cortos y huesos irregulares. Dentro de lo que es un hueso largo, tenemos por ejemplo al húmero. Vamos a decir que en los huesos largos predomina su eje longitudinal o el largo por sobre sus ejes lateral y antero-posterior. O el largo predomina sobre el ancho y el espesor. También los huesos largos van a tener función de palanca. Pero básicamente ven cuál es la característica de los huesos largos. Que van a ser largos justamente, y aparte que van a tener dos extremos que se van a llamar epífisis y un cuerpo que se va a llamar diáfisis. A su vez también en la unión entre la cabeza y el cuerpo se va a llamar metáfisis. Por lo tanto, en los huesos largos va a predominar el eje longitudinal, van a tener dos epífisis, proximal y distal, una diáfisis y dos metáfisis, proximal y metáfisis distal. Hablando de los huesos planos, como hueso plano podemos encontrar a la escápula, a la clavícula, según algunos libros, y al coxal. En este caso acá este sería el hueso coxal de la cadera. ¿Cómo sabemos que este es un hueso plano? Bueno, sobre todo porque su eje longitudinal y lateral predominan sobre el eje antero-posterior, o el largo y el ancho predominan sobre el espesor. Vemos que es un hueso plano porque es un hueso angosto, es un hueso que no tiene mucho espesor. Otra de las características de los huesos planos es que va a revestir cavidades. Justamente el coxal, y junto con el otro coxal, va a revestir la cavidad que sería la cavidad pélvica. Y va a proteger a los órganos pélvicos. Luego vamos a tener a los huesos cortos, que por ejemplo se los estoy dejando en la pantalla, que son el calcáneo y el astrágalo, por ejemplo, o los huesos del carpo, que ninguno de esos tres ejes va a predominar sobre el otro. Es decir, los tres ejes van a ser básicamente iguales o parecidos. Y esa va a ser la diferencia que van a tener con los demás huesos. Como un hueso irregular, que están viendo en pantalla, podemos tomar los huesos del cráneo, como el esfenoides o el etmoides, que no tienen una forma predeterminada, es decir, tienen sus extremos y no hay eje, no podemos clasificarlos según el eje porque son totalmente irregulares. Para saber cómo empezar a explicar un hueso o presentar un hueso en el parcial de locomotor, es importante que entendamos que podemos hablar mucho de los huesos, pero podríamos seguir un orden. Ejemplo, a mí me dan el húmero. Lo primero que voy a hacer con el húmero es ponerlo en posición anatómica. ¿Cómo me doy cuenta si el húmero está en posición anatómica o no? Bueno, siempre, si nos fijamos en la epífisis proximal, vamos a ver que hacia anterior vamos a tener a los tubérculos del húmero, al tubérculo mayor y al tubérculo menor. Mayor-menor. Por lo tanto, si nosotros vemos a los tubérculos del húmero, que ahí no se ven muy bien porque está roto, quiere decir que esa sería la cara anterior. No estamos seguros con eso, tenemos una segunda manera de fijarnos, que es anterior y que es posterior, que es en la epífisis distal. En la epífisis distal, si ustedes se fijan, vamos a tener dos fosas. Hacia anterior, una fosa pequeña, y hacia posterior vamos a tener una fosa mucho más profunda, que es la fosa del olecranon, o olecraniana. La fosa del olecranon, que es esta de acá, está siempre hacia posterior. Por lo tanto, donde vemos los tubérculos del húmero, decimos que sería hacia anterior, donde vemos la fosa del olecranon sería hacia posterior. Luego de ponerlo en posición anatómica podemos decir si es el húmero lateral, si es el húmero derecho o el húmero izquierdo. Bueno, para eso nos fijamos cuál es la cabeza del húmero. Siempre la cabeza del húmero va a estar hacia medial. Por lo tanto, si así está en posición anatómica, este sería el húmero izquierdo. ¿Por qué? Porque la cabeza del húmero estaría hacia medial, este sería el húmero izquierdo. Luego de decir esto, podemos decir que el húmero se sitúa en la región del brazo. ¿Qué más podemos decir? Que es par porque hay dos, bilateral porque hay uno derecho y uno izquierdo. Podemos decir también las caras que tiene una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior, que tiene un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Podemos decir justamente que tiene dos epífisis, una diáfisis y dos metáfisis, que como es un hueso largo va a tener funciones de palanca. Y luego podemos hablar, si tenemos ganas, de las articulaciones con las que va a participar.
que son las dos principales, la articulación glenumeral a nivel del hombro y la articulación húmero-cubital o articulación del codo a nivel de su tercio distal. De todo esto que yo les dije, pregúntenle a su ayudante, hay algunas características, que es par, que es bilateral, son cosas que se le pueden agregar a la presentación, no son obligatorias, así que pregúntenle a su ayudante bien qué es lo que tiene que decir, qué es lo que les recomienda. Luego, una vez que dijimos todo esto, podemos ir directamente a hablar de los accidentes óseos que va a tener este hueso. Podemos justificar esto, lo más fácil es justificarlo por planos. ¿Qué plano tenemos? El plano transverso o plano axial, que nos va a dividir en una mitad superior o una mitad inferior. El plano coronal, que nos va a dividir en una mitad anterior y una mitad posterior. Y el plano sagital, que nos va a dividir en una parte medial y una parte lateral. Ejemplo, si yo hago un corte en el plano transverso, hacia superior voy a tener a la cabeza del húmero, al cuello anatómico del húmero, al cuello quirúrgico del húmero, al tubérculo mayor, al tubérculo menor, al surco intertubercular. Y hacia inferior voy a tener al cóndilo medial, al cóndilo lateral, al cóndilo medial, al capítulo del húmero, a la tróclea del húmero, etc. Voy marcando los accidentes. ¿Es importante justificar por planos? ¿Es obligatorio justificar por planos? No. Pero justificar por planos les va a dar a ustedes, les va a dar al ayudante la noción de que ustedes saben planos, que es importante, y aparte es mucho más fácil para justificar hablando hacia superior, hacia inferior, haciendo un corte coronal, y digo que hacia anterior están los tubérculos, hacia posterior la fosa del olecranon, etc. ¿Es mejor justificar por planos? ¿Es obligatorio? No. Pero lo hace más ordenado y es mejor, digamos, yo como ayudante los veo a ustedes más, que entienden más de lo que están hablando. En cambio, si llegan, bueno, este es el húmero, este es el tubérculo, este es la cabeza, es como que están ahí y se ponen a marcar cualquier cosa. Saben que los huesos tienen inserciones musculares. ¿Cuál es el problema de la inserción muscular? Si yo te digo una inserción muscular, tengo que decir todas. Es decir, si yo te digo que a nivel del húmero vemos que se inserta acá el pectoral mayor, o que acá tenemos la tuberosidad para tal músculo, tengo que decirle la inserción de todos. Y si uno no sabe la inserción de todos, no conviene. Por lo tanto, si ustedes no saben las inserciones de todos los músculos, no las digan. Si saben, sí, mejor. Pero si no saben, si saben una sola, no la digan, porque es probable que les pregunte todas. Con los otros huesos, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que, por ejemplo, si yo, bueno, acá tengo, esta es la escápula, la tengo rota, no se ve la parte medial, pero si yo tengo un hueso plano, cambia la justificación de por qué es plano, porque su eje longitudinal y lateral predomina sobre el anteroposterior. A diferencia del largo, que era que el longitudinal predominaba sobre el lateral y el anteroposterior. Después también, el hueso plano no tiene ni epífisis, ni diáfisis, ni metáfisis, no tiene función de palanca, tiene función de cubrir cavidades. Bueno, esas cosas que hay que cambiar. Pero sigue siendo un hueso par, sigue siendo un hueso bilateral, sigue teniendo accidentes óseos. Si yo hago un corte en el plano coronal, hacia anterior voy a tener la fosa subescapular, hacia posterior voy a tener la fosa supraespinosa e infraespinosa, la espina de la escápula, el acromion, etc. Lo que yo dije va a valer para todos los huesos. Obviamente, fíjense que las características del hueso largo no van a ser las mismas características que las del hueso plano, por una cuestión de que son huesos distintos. Bueno, los accidentes óseos obviamente tampoco. Dentro de lo que es más tomado, al menos en cátedra 2, lo más tomado es calcáneo, astrágalo y peroné, que son calcáneo y astrágalo del pie y peroné de la pierna, pero les pueden tomar cualquier hueso. Una última consideración. Si tienen que presentar el hueso coxal, que es este, no les recomiendo decirlo por planos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no es un hueso, digamos, vertical. Es un hueso que tiene una especie de oblicuidad, tiene una concavidad. Entonces, al ser un hueso que forma como una espiral, por así decirlo, no les conviene justificar por planos. Les conviene, en este caso, directamente hablar los accidentes sin justificar por planos. Lo mismo si tienen que hablar del calcáneo o del astrágalo. Una vez que presentaron que es del pie, lo ponen en posición anatómica, que es par, que es bilateral, que se articula con el talón, que los huesos del talón, etc. Ahí directamente se ponen a hablar, en el caso del calcáneo y del astrágalo, por las caras. Tienen 6 caras,
en la cara superior vemos tal cosa, en la cara inferior vemos tal cosa. Medial lateral. En el caso de los huesos largos y los huesos planos, excepto en hueso plano el coxal, puede justificar por planos y es lo mejor para dar a entender que también se ven planos. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal. Si tienen alguna duda lo pueden hacer en los comentarios o en la página de Facebook. Síganme en las redes sociales y nos estamos viendo por la facultad.